de haber alabado, exaltado el nombre del Señor, reconocerle como Rey, como siempre, hermanos, recuerde que todo lo que cantamos al Señor, todo lo que le cantamos, son verdades que desde luego también debemos estarla viviendo. Si decimos que el Señor es nuestro Rey, se lo estamos diciendo con una mentalidad de reino, una mentalidad de reino, y algo que el Señor nos recordaba en la visita apostólica es precisamente el reino de Dios y verlo desde los reinos que a través de la historia estuvieron y que sí es similar a esos reinos. Que desde luego aquí el único que manda es ¿quién? Es Dios. El rey que está en el reino en el que estamos es Dios, y Él es el que manda. Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Amén. Entonces cuando cante usted esas alabanzas reconociendo que el Señor es Rey, cantémoslo precisamente con esa mentalidad de reino. Reconozco que Él es mi Rey porque Él gobierna sobre mi vida. Amén. Él gobierna sobre mi vida. Entonces, también todo lo que tenga que ver con sus acciones como hijo de Dios, donde quiera que esté, vaya siempre a hacerlas, a decirlas, a pensarlas con una mentalidad de reino. Y pues anhelo también en mi corazón que lo que voy a compartir con ustedes sea también expresarlo de mi parte y usted recibirlo desde esa mentalidad. ¿Ok? Bueno, vamos a compartirle la pantalla para que, yo creo que ya me estoy acostumbrando a esto, hermanos, a que si no hago alguna diapositiva para transmitirlo, creo que no, como que no me siento satisfecho solamente expresárselo con palabras, pero bueno. Que sea para mí un buen hábito, ¿no? Que sea para mí un buen hábito el poder transmitirle por escrito también el tema o el título de lo que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, y el título está ahí. ¿Cuál es el título? Si lo puedo expresar en voz alta. Imitadores. El título de lo que vamos a estar viendo hoy es imitadores. Vamos a tomar como base Efesios 5:1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a leerlo todos juntos y si puede en voz alta, ahí está en la pantalla, está en Reina Valera 60 y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amados, les recomiendo también los que están conectados vía Zoom o YouTube, que quite todo distractor de ahí del ambiente de su casa, de donde está, porque yo sé que preparó también el ambiente desde su casa y si está en vivo ahorita también, por favor no le pido que nos tome como algo secundario, sino como algo primario. Que esté atento a lo que Dios quiere hablar y a lo que Dios quiere decir. Deje de hacer otra cosa que no sea estar en la reunión. Si usted se quedó en casa para conectarse en la reunión, deje de hacer otra cosa que no esté en la reunión, que no sea parte de la reunión. Se lo pedimos en el nombre del Señor. Y bueno, ahora sí a los que están aquí. Ese fue para los hermanos que nos están viendo, por eso me dirigí a la cámara. O están conectados. Ok. En la Real Academia Española define imitar como un verbo transitivo y tiene tres definiciones. Uno es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. También la RAE dice que es dicho de una cosa parecerse o asemejarse a otra. Cuando dicen es que es idéntica esta silla a esta silla, ¿no? Se parecen, ok, eso es algo que imita, que es igual. También dice que es hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo que hace otra persona. Eso es también imitar.
Y yo agregué esto porque me di cuenta que en el contexto latino, nosotros pues nos definen como latinos, México y otros países, tiene sinónimos. Por ejemplo, imitar es copiar. Imitar es copiar, una palabra sinónima. También se dice de clonar, ¿no? Lo clonaron, es idéntico prácticamente. También es hacer como el original, ¿no? Hacer como el original. Hay otro en el sentido negativo, también es piratear. O sea, cuando algo se piratea y se parece, imita. También algo similar, como ciertas farmacias. También es mimetizar o camuflar. ¿Ok? Bueno, esos son conceptos de la Real Academia. En el diccionario Logos Kalogos dice que imitar viene de una palabra griega que es mimetés. Esa palabra por definición así la traducen imitar. Y en la Reina Valera su definición es seguir, imitador o imitar, mimetés. Y como una nota, porque usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con las imágenes que están ahí? Nota, la palabra mimetés del griego, a las palabras latinas o españolas, por ejemplo, de ahí viene la palabra mimetizar, tomó precisamente de esa raíz de mimetés. Y hay una imagen ahí de un camaleón. ¿Quién vio el camaleón? ¿Quién lo vio? Bueno, porque el camaleón está mimetizado. En otras palabras, digamos, está camuflado. ¿A qué se parece el camaleón ahí? Tomó el color de ¿qué? De las hojas que están ahí. Se mimetizó. Y por eso a veces a simple vista no lo alcanza uno a ver. Pero ahí está en la parte de arriba está un camaleón. Está mimetizado. Cuando escucha la palabra mimetizar, bueno, va a recordar que tiene la misma raíz para imitar. Entonces está imitando las hojas que están en su contorno porque el camaleón tiene una característica. Se mimetiza o se camufla en el ambiente en el que está, esto por seguridad, esto porque está cazando alguna presa, etcétera, pero se mimetiza. Entonces, cuando escuche la palabra mimetizar, viene de la misma raíz que imitar. También mímica. Cuando escucha usted la palabra mímica tiene la misma raíz en la palabra mimetés. Y de ahí la palabra mimo, porque mimo es aquel que actúa con mímicas, ejemplifica con mímicas ciertos objetos, a veces hace como si hubiera una puerta, pero no la hay, pero al hacer mímica, a nosotros nos imaginamos que hay una ¿qué? Una puerta y la abre y la cierra y etcétera. Bueno, un mimo, también su nombre que le dieron, artístico, su raíz está en la palabra mimetés. Mimo, mímica y mimetizar. Ahora, mimetizar es la capacidad, por definición, dice que es la capacidad de un ser vivo de imitar el comportamiento o la apariencia de otro, es lo que vimos hace un momento, o de disimularse en el entorno en el que están. También se utiliza como metáfora para indicar acciones de personas o cosas, o sea, que son similares o que se camuflan o se mimetizan. En la botánica y la zoología, mimetizar significa que un animal o una planta toma el color o la apariencia de las cosas o seres de su entorno. La mímica es un arte que se basa en la capacidad de representar o imitar acciones, emociones o situaciones a través de ademanes y gestos, como el mimo. Esta forma de comunicación no verbal permite transmitir mensajes sin necesidad de palabras, utilizando el cuerpo como principal herramienta. Bueno, esto se lo doy como información para que vea de dónde viene la palabra mimetizar, mímica, que tiene la misma raíz para cuando la traduce Reina Valera 60 como imitador. Quisiera que viéramos algunos versículos que lo tradujeron con esa palabra, imitar o imitados. Quisiera que lo viéramos.
Ahora, ¿cuál fue el primer versículo que leímos? Permítame, le voy a regresar. Ok, vamos a ver en primer plano ese versículo. Es Efesios 5:1. Pero aquí usted va a descubrir, bueno, Efesios 5:1, ¿de quién tenemos que ser imitadores? Haga de cuenta que si nosotros fuéramos el camaleón, tendríamos que estar en el entorno de quién, de Dios, para parecernos a Dios, para igualar a Dios, para tomar como ejemplo a Dios. Bueno, cuando Pablo escribe Efesios 5:1, ¿en qué está diciendo el Espíritu de Dios que tenemos que ser imitadores de Dios? Descúbralo usted en su Biblia. Hermanos, ustedes que están en casa, también vayan a su Biblia y descubran en qué quería el Espíritu de Dios que imitáramos a Dios en esa parte. Porque puede ser en muchas cosas. Si yo le preguntara a usted en qué tenemos que imitar a Dios, bueno, en todo. Pero hay algo específico en Efesios, cuando Pablo dijo que seamos imitadores de Dios, hay algo específico. A ver quién lo encuentra. A ver quién encuentra el camaleón dentro de las hojas. A ver, ¿qué es en lo que tenemos que imitar a Dios según Efesios 5:1? ¿Mandé? Bueno, Lupita dice, ¿en una vida de qué? De amor. Ok, perfecto, porque es el contexto. ¿Qué más? Porque dice, así como ¿quién? Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante, ¿para quién? Para Dios. Entonces, en cuanto a amor se refiera, usted y yo tenemos que imitar a Dios, ser igualitos ¿a quién? A Dios. Y para empezar, tenemos que imitarlo en una vida de amor. No dice en algunas características de la vida, en algún punto de la vida. No, dice, lleven una ¿qué? Una vida de amor. O sea, no puedo manifestar amor solo en un lado, en cierto tiempo o con ciertas personas. El amor se debe de manifestar para todos y en toda la vida. ¿Ok? Pero siempre la tendencia mía también es de buscar el contexto en lo que sigue, pero el contexto también se busca en lo que le precede. Eso quiere decir que antes del capítulo 5 de Efesios, ¿hay capítulo qué? Hay capítulo 4. Yo quisiera que usted lo buscara, no lo puse ahí a propósito, para que usted busque el último versículo de Efesios capítulo 4. Búsquelo, por favor. ¿Ok? ¿Cómo dice el último versículo? Amén. Entonces, ¿ser qué? ¿En qué tenemos que imitar a Dios también ahí? Ser bondadosos, ser qué? Compasivos, y no dice nada más ustedes, sino que dice unos a otros. ¿Y qué más? Y perdónense mutuamente, así, y por eso yo considero este contexto como muy puntual para lo que venía del capítulo 5. Es más, si yo le hubiera puesto capítulos y versículos, yo hubiera puesto el último versículo en el capítulo 5, versículo 1, y luego hubiera puesto el 2. O sea, sed imitadores, para mí lo hubiera puesto en el 2, y en el 1 hubiera puesto sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como, porque a quien tenemos que imitar nos tiene que modelar. A quien tenemos que imitar nos tiene que modelar, tiene que ser un modelo, tiene que ser ejemplo, porque una vez que me lo modela, entonces me puede decir a mí, imíteme. El que modela puede decir, el que es ejemplo puede decir a otro, imítame.
Entonces Dios nos dio un modelo, Dios nos dio un ejemplo de bondad, de compasión y de perdón. Y de una vida llena ¿de qué? De amor. Entonces, amados, cuando alguien nos ofende a nosotros, hace un momento yo hice un juego de palabras con una de nuestras hermanas, porque cuando llegué no la saludé. Y dije, ya esto me va a servir para la predicación. Cuando llegué no la saludé, pero no la saludé a propósito. Ya después me aclaró que no la saludé porque traía un garrafón cargando, vacío. Y ya me pasé, saludé otras semanas, pero ella no la saludé. Entonces, antes de iniciar la alabanza, se acerca y me dice, es que yo tenía que saludarlo porque no me saludó. ¿No? Le dije, qué bueno que el Espíritu Santo te redarguyó. Y yo haciéndome como el digno, no sé si te das cuenta, o sea, yo haciéndome como el digno. Cuando ¿quién no la saludó a ella? ¿Y quién vino a decirme que no le saludé? Esa actitud, hermano. O sea, esa actitud es digna ¿de qué? De imitar. No la mía, la de ella. ¿Es digna de qué? Es digna de imitar. Porque el que se siente digno, no me saludó. Y cuando ella vino a mí, hermanos, esa actitud es digna ¿de qué? De imitar. La mía no. No, yo lo hice a propósito, pero para darle ejemplo a usted en lo que iba a compartir. Mi actitud así de, sí, qué bueno que te redarguyó el Espíritu y viniste aquí conmigo porque no te saludé. ¿Me explico? ¿A quién estamos invitando en cuanto a bondad? Pero cuando nosotros, hermano, dice la Escritura, perdónense, sean bondadosos mutuamente, así como. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, así como nos perdonó a nosotros. Entonces, cuando vayamos a pedir perdón y cuando vayamos a perdonar, tenemos un ejemplo claro. Sea que algo hicimos entre esposo o esposa, tenemos un ejemplo a seguir. ¿Cómo debemos de perdonar? Con compasión. Debemos de perdonar con bondad, así como Cristo, así como Dios me perdonó a mí. Y entonces seré como ¿quién? Seré como Dios. ¿Imitaré a quién? Imitaré a Dios. Sígale buscando en Efesios de qué tenemos que imitar a Dios, pero lo busca en su casa. Nada más quería ejemplificar estas dos cosas, en el perdón y en la vida de amor. Lo que está antes y lo que está después. Nada más 2 versículos, pero usted puede buscar más. Porque en ese versículo 1 está el capítulo 4, versículo 32, que es el último, y luego el capítulo 5, versículo 2. Ese para mí sería el primer contexto. Y encuentro un ejemplo que el Señor nos da de bondad, de compasión, de perdón y de una vida llena de amor, digna de imitar. Hermano, ¿es difícil imitar a Dios? Como hijos amados del Señor, porque aquí dice, imiten a Dios como que como hijos, o sea, no le está hablando a entenados, no le está hablando a hijastros, no le está hablando a gente que no es hija, le está hablando a hijos. Para los hijos de Dios es difícil imitar a Dios, debería de ser lo más fácil. Es más, porque ¿qué pero le pone a Dios para imitarlo? ¿Me explico? O sea, ¿qué pero le pone a Dios para imitarlo? No hay ningún pero. Es más, Dios te dice, imítame, y te da el ejemplo claro y te lo modela y te dice cómo. Puedes analizar cómo Dios nos perdonó en Cristo Jesús y te vas a dar cuenta de la manera en que tienes que imitarlo en cuanto al perdón. Una vida llena de amor
está Dios, digno de qué, de imitar. Ah, pero si viene el X, hermano, ¿será digno de imitar? Primero los Corintios 11:1. Vamos a ir viendo las citas bíblicas donde yo encontré en la Reina Valera 60 y en una concordancia que viene en una aplicación de Biblia que tengo yo, ahí aparecen cuántas veces aparece la palabra imitar o imitador, etcétera, imitadores. Bueno, fueron los versículos que encontré. A lo mejor usted si busca puede haber más. Pero lo que vamos a hacer es, los vamos a ver en su contexto, para que veamos por qué dice ahí la Biblia que tenemos que imitar y a quién y por qué. ¿Por qué los tenemos que imitar? ¿Ok? Primera los Corintios 11:1. Primera los Corintios 11:1. ¿Ok? ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Bueno, ahí está escrito. También lo tengo en Reina Valera 60. Bueno, en NBI dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. La Reina Valera 60, porque ahí fue donde lo encontré en la concordancia, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí, ¿a quién había que imitar? ¿A quién? Aquí, ¿a quién había que imitar? ¿A quién? ¿A quién, hermanos? Al apóstol Pablo. Pablo le dijo a los corintios, imítenme a mí. Quiero que se quede con la primer parte del versículo. Imítenme a mí. Porque luego como lo complementamos, dice, así como yo soy de Cristo. Y ya no vemos a Pablo, ya vemos a quién, ya vemos a Cristo. No, Pablo dijo, imítenme a mí. Contexto de 1 Corintios 11. ¿En qué tenían que imitar a Pablo? Búsquelo. Contexto. ¿En qué? Los que están en casa busquen, hermanos, busquen 1 Corintios 11 y vean el contexto. ¿En qué se tenía que imitar a Pablo? Busque Corintios 10 al final o busque unos versículos y vea en qué se tenía que imitar. ¿Mande? Por ejemplo, Pablo agradaba a todos y en todo. ¿Dónde dice eso? ¿En el 10? Ok. Esto está interesante. Esto está interesante porque es como de doble filo. Yo también lo busqué. Y tiene como doble filo. Hermanos, le hago una pregunta antes de entrar a lo que acaba de expresar Carmita y lo que dice el versículo. ¿Usted está en esta vida para agradar a todos? Bueno, ahora, con esa respuesta que tiene en mente, de no necesariamente o de no, lea el versículo 33 del capítulo 10. Primero los Corintios 10:33. Dice, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios Esto es lo que complementa el versículo. No busco ¿qué? Mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean ¿qué? Salvos. ¡Wow! Dice la Reina Valera 60. Bueno, versículo 32 del 10:32, para que contextualicemos un poquito más atrás. No seáis tropiezo, ¿qué? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Aquí entra, hermano, de veras una madurez en el Señor tremenda. ¿Sabe por qué? Porque el contexto del que viene hablando precisamente el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo va a edificar a mi hermano. Este es un grado de madurez que tenía y había alcanzado el apóstol Pablo de tal manera que él no pensaba en sí mismo, él siempre pensaba en otros. Y pensaba en otros para que fueran ¿qué? Para que fueran salvos. De los judíos no un día se rapó la cabeza. Yo dije, Pablo, ¿y qué razón? O sea, ¿para qué te rapaste la cabeza? Dice que se rapó la cabeza para hacer un voto judío, un voto de la ley judía. ¿Por qué lo hizo? ¿No acaso un día andaba con un varón gentil y lo metió al templo? Y dicen, es que este es un pagano. Lo circuncidó. Lo circuncidó. Ah, entonces ya, hermanos varones, todos a circuncidarse. No. ¿Por qué lo circuncidó y por qué no le causó problemas a él? Porque para él ni la circuncisión lo iba a hacer más, ni menos. Pero para que los judíos entendieran y fueran salvos, lo circuncida. Para que los judíos vieran que él no tenía problemas con la ley, porque la ley es buena, santa y justa, se rapa la cabeza y hace un voto. ¿Qué problema? El cabello al rato me vuelve a crecer. ¿Y si eres calvo? ¿Me explico? O sea, para Pablo no era problema ni la circuncisión. Para Pablo no era problema el cabello. Para Pablo, su punto que tenía él bien en claro era llevar a la gente a la salvación en Cristo Jesús. Y si para mí eso te va a llevar a Cristo, por la guianza del Espíritu yo lo hago. Porque ya no pienso en mí, estoy pensando en ti. El interés no era para él, para ser el mejor apóstol, tener más seguidores, ganar más likes. Él agradaba a todos porque al primero que agradaba era Cristo. Y hoy hay muchos que agradan a todos, pero que al menos que agradan es a Dios. Porque quieren granjearse el favor de la gente. Pablo no quería granjearse el favor de la gente. Pablo quería que no lo vieran más a él, que vieran a Cristo. Pero él hacía algo para identificarse con Cristo y que ellos dejaran de verlo a él para ver a Cristo. Y si raparme la cabeza te lleva a Cristo, me la rapo. Y circuncidar a fulano para que usted vea a Cristo, me circuncido. Dígale algo a Pablo. No, Pablo, pero es que la circuncisión es una cuestión de la ley, del antiguo pacto. Ah, entonces hay que circuncidarnos todos. No, no he entendido. Si alguien dice, si por causa de este acto alguien llega a Cristo, yo lo hago. Porque no quiero ser piedra de tropiezo para mi hermano. Yo un día dije, si a mí me invitan a predicar a una iglesia católica y me dicen, póngase esta túnica y predica, le oraría al Señor y le diría, Señor, ¿me permites entrar? Sí, puede predicar, pero sin túnica no. Yo diría, pues póngame la túnica, ¿qué problema? Imagínese al rato alguien me ve y no quiera pastor. Ah, pero si va a ser causa de tropiezo para mi hermano, yo le preguntaría al Espíritu de Dios, Señor, ¿y habrá alguien que le sea yo de piedra de tropiezo? Yo me dice, sí, entonces mejor. No, porque el problema no es la túnica, el problema es si voy a hacer tropiezo para alguien, mejor no lo hago. Si eso va a llevar a Cristo a alguien, sí lo hago. En eso tenemos que imitar ¿a quién?
a Pablo. En eso tenemos que imitar a Pablo, de no ser tropiezo para la vida de mi hermano. ¿Gusta una copita de vino? Sí, me la tomo. Pero está otro hermano ahí viendo y dice, el pastor es borracho. No me la tomo. Yo no me la tomo. ¿Me explico? Porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para otro hermano. Porque ya no pienso en mis intereses, sino en el interés de los demás, de llevarlos a Cristo, de que sean salvos. En eso imítenlo. En eso imitemos a Pablo. ¿Por qué? Porque él imitaba a Cristo. Pero al primero que se tenía que ver era ¿quién? Pablo. El primero que se tenía que ver era, mire, cierto que decimos, hermano, es que en tu vida tienen que ver a Cristo, pero la primera cara que ven no es la de Cristo, es la tuya. Y por cierto, después de convertidos, a algunos no nos cambió mucho. Y alguien dijo, o sea, no te preocupes por la cara que tienes, pues esa genéticamente, esa te vino de paquete. Preocúpate por la cara que pones. ¿Me explico? Es que ese hermano tiene como cara como de borracho. Pues a lo mejor el Señor ya lo cambió por dentro, pero la cara la sigue teniendo y así era. Ahora que se preocupe qué cara pone, ¿no? Sean imitadores de Pablo, porque él no hacía tropezar a nadie. Él a todos los llevaba a la salvación que es en Cristo Jesús. Imítenlo, hermano. Imiten a Pablo. Cada vez que tenga la oportunidad de decidir algo que van a hacer, y si lleva la salvación a alguien, en eso tienen que imitar a Pablo. Imítenlo. Mimetícense con Pablo y parezcanse a él. Hagan las mímicas que él hacía. Y eso llevará a mucha gente a la salvación. No sean piedras de tropiezo, sean escalones para que otros asciendan. Seamos. Vamos a ver otro versículo. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí inicia Pablo, pero ahora ya habla de qué? De otros. Mire, yo no tengo problema de imitar a Dios, porque Dios tiene todo que imitar. Cuando leo a Pablo, yo no tengo tanto problema de imitar a Pablo porque escribió 13 cartas, fue un ejemplo a seguir. Bueno, lo único en que no le fui ejemplo o no quisiera ser ejemplo es que no tuvo esposa. Yo sí quería tener esposa. Soltero, si alguien no quiere tener esposa, imiten a Pablo. A mí no. Yo sí tenía ganas de tener esposa. Amén. Creo que mi esposa sí quería ser como Pablo, pero se le apareció algo irresistible. Aleluya. Ya empezamos en cosas más íntimas. Mire, entonces, problema para imitar a Pablo, ¿tendría usted? O sea, ¿le encontraría un pero? Yo creo que no, o sea, dice uno, pues digno de imitar. Ahora, pero dice Pablo ahora, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ya había otros que estaban imitando ¿a quién? A Pablo. Y a esos, dice, ustedes van a dejar de verme, Filipenses, pero ahora miren a esos que están siguiendo nuestro ejemplo. No dice nombres, no dice personas, pero sí eran varios. Cuando dice, miren a los que así se conducen, ahí entraban muchos. O sea que no era solo el apóstol Pablo, como la cúspide a mimetizarse con él, a ser
imitadores de él. Había más, hermanos, dignos de imitar. Volvemos al contexto. Busque en qué tenían que imitar a los filipenses, a Pablo y a los hermanos que estaban ahí. ¿Cuál era? ¿Cuál era el ejemplo que les habían dado? Vamos a Filipenses 3. Busquen el 2, busquen los versículos anteriores, busquen el 3 al final, busquen el 4, no todo, porque es una carta completa, recuérdelo. Pero ¿en qué tenían que imitar? Es más, si usted tiene Nueva Versión Internacional, aquí no ocuparon la palabra imitar, ahí ocuparon la palabra ejemplo, en el versículo 17. Dice, se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice, hermanos, sigan todos mi ¿qué? Mi ejemplo, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Qué había modelado? ¿Qué tenían que imitar ahí de Pablo? Hermanos que están en su casa, ¿qué tenían que imitar ahí de Pablo y de los demás hermanos dignos de imitar? Creo que están leyendo la carta completa, ¿va? Es que sí, el contexto está un poquito amplio. Para sintetizarlo en algunas palabras, bueno, le expreso, a ver, haga una pausa en lo que está leyendo, ya después, si tiene alguna respuesta, pues me la da. Pablo inicia desde el versículo 12, dice, no es que ya yo lo haya alcanzado, ¿qué? Todo. Todavía hay cosas que me faltan por alcanzar. ¿Qué le hacía falta por alcanzar? La resurrección de los muertos, parecerse a Cristo en su forma de morir. O sea, todavía había cosas que no había alcanzado, pero otras ya las había alcanzado. ¿Qué había alcanzado Pablo a esas alturas? Hermano, comportarse como un apóstol digno de imitar. Es más, el apóstol no había sido una persona que hubiera estado sirviéndose de los demás. Había sido un apóstol ejemplo, en doctrina, en comportamiento, en palabra, en todo había sido ejemplo. Eso ya lo había alcanzado. Y tenía una fórmula él, que lo expresa aquí. Eso lo alcancé. ¿Y qué es lo que hago yo? Dejo todo lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. Hermanos, hay gente que vive del pasado y tiene que darle la vuelta a la página, porque si no le das la vuelta a la página, el pasado te seguirá atormentando y no te va a dejar crecer para parecerte cada día más a Cristo. El pasado es ¿qué? Pasado. Si hay cosas en tu pasado que no las has resuelto en tu presente, te afectarán a tu futuro. Sí o sí. El apóstol Pablo tenía bien resuelto. Mire, ¿por qué Pablo circuncidó, pidió que se circuncidara uno de los que estaban en su equipo? ¿Sabe por qué? Porque él tenía bien claro lo que era la circuncisión. Lo tenía bien resuelto. Él dijo, yo fui circuncidado al 8º día. Él tenía bien resuelto de lo que significaba ser judío, nacido de linaje. Él tenía bien claro. Y todo eso él dijo, yo lo tengo ¿por qué? Por basura, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que como Pablo tenía bien resuelto el asunto de la circuncisión, para él no le era obstáculo para conocer a Cristo. Y como no le era obstáculo, que se circuncide. Si alguien va a conocer a Cristo por medio de esto y no le será de tropiezo, para mí la circuncisión ya está resuelta. Incluso, amados, hasta para guardar un día.
Pero bueno, esa es otra historia. Porque los días hay gente que les tiene mucha importancia. Por ejemplo, estos días que empezaron hoy, para mucha gente son días que sagrados, santos. Son días mayores, son de 36 horas en vez de 24. Pero, hermano, yo lo digo a manera de burla, pero hay gente que se la cree. Incluso gente cristiana. Yo era de esos, ya siendo pastor. Hermanos, ¿cómo? Sí, así era. Hermanos, por la gracia del Señor, yo inicié el pastorado a los 19 años. Uno de los congregantes de esos viejos, de esos dinosaurios en el Evangelio. Cuando a mí me presentaron a la congregación, una congregación como de 60 personas. Al final fui a saludar a todos. Cuando lo saludé a él, bueno, como se dividían por presbiterios, el presbítero fue el que me presentó en esa congregación. Y me saluda este varón, Dino, y me dice, no entiendo por qué, y da el nombre del presbítero, fue a traer para que esté como pastor aquí a un chamaco, 19 años. Pero entré en esa iglesia. Gracias a Dios, a la mamá de él le caí muy bien, una anciana de 82 años. Y ese varón le dijo a su mamá, le dijo, mira, mientras esté ese chamaco ahí, yo a la iglesia no me paro. Y estuve nada más 6 años. 6 años no se paró, hermanos. Pero sus hijas, su esposa, su mamá, sus familiares, todos estaban en la iglesia. Yo creo que el orgullo le pudo más. Estando en esa iglesia, cuando se acercaba Semana Santa, ya sabía yo que el día domingo, como hoy, tenía que predicar de la entrada triunfal del Señor. Y para mí era sagrado. Eso me habían enseñado. Y si no predicaba de eso, mi conciencia decía, pero es Semana Santa, es Semana Mayor, es cuando Cristo murió, tenemos que recordarlo. Entonces mi conciencia me decía, el domingo tienes que predicar de la entrada triunfal. El martes tienes que predicar ya hasta se me olvidó, el lunes se seca la higuera, el otro, ya hasta se me olvidaron. O sea, cada día predicabas de lo que había sucedido en esa última semana. Pero el viernes era de 7 palabras, las últimas 7 expresiones que dijo Jesús estando en la cruz. Y ya se lo expresé, poníamos a 7 hermanos, haz de cuenta de los más sobresalientes de la iglesia, y los poníamos a dar a cada uno una predicación de 7 palabras. Ya se imagina, a veces esos hermanos que se alargan, como ciertos hermanos que se parecen al pastor, así, se alargaban. Entonces, y por lo regular empezábamos a las 11 de la mañana, y el culto se alargaba 5, 6 horas. 12, 1, 2, 3. Y como todos tenían que estar ahí por ser religiosos, ese día, hermano, el templo se llenaba. Yo me sentía contento porque todos estaban, los que eran y los que no eran, y llegaban de todos porque era cuidadito y no iban ese día, ¿no? Porque el chicote del cielo creo que estaba sobre ellos. O sea, tenían que estar ese día, hermanos, no cabían, no se daba abasto a las bancas. Todos estaban ahí, para ellos eran días importantísimos. Y yo siguiendo de alguna manera, pues para que la gente conociera del Señor, pues seguíamos esas tradiciones. Antes de conocer al Señor, pues mi mamá decía, el viernes es un día santo, cuidadito, no prendas el radio. Bueno, antes. Ahora le diría, no agarres el celular. Sí, pues radio. No, pues yo nunca prendo el radio, dijeran los chavos ahora, ¿no? No, antes, no prendas el radio, no prenda la tele, cuidado y prende la tele, porque hoy es un día de luto, hoy es un día santo. Cuidado y le pegas a tu hermano. Cuidado y te peleas con tu hermana.
Porque hoy es un día santo. Bueno, no quiero que se quede con mi vida del pasado. Hermano, eso ya, si se dio usted cuenta, eso yo ya lo dejé que atrás. Pero si en algún momento una iglesia, a lo mejor de corte pentecostal, me dice, pastor, lo conocemos, nos podría dar una plática en el templo el Viernes Santo que hable de Cristo, yo se la daría. No, pero pastor, usted ya es de la nueva era, deje, a ver, si es con el fin de ganarlos para Cristo, los gano. Yo eso ya lo dejé en el pasado, porque para mí no tiene importancia. He alcanzado otras cosas en el Señor. Y es más, creo que primera vez que le hablo de que a los 19 años el Señor me llamó al pastorado. Yo no estoy hablando de mi pasado. Que gracias a Dios, hermano, soltero y con unas tentaciones que había pastores en aquel tiempo que cedieron a esas tentaciones y que hoy no están en el ministerio. Y que por la gracia de Dios el Señor me sostuvo. Fue el Señor. Pero eso lo dejo en el pasado. Prosigo hacia lo que el Señor tiene. Y hoy estoy aquí, casado con mi esposa, predicándole a usted. Pero el pasado se quedó ahí. Si en algún momento lo comentamos, a veces hasta para reírnos. Pero tengo que proseguir hacia lo que viene delante. Tengo el anhelo de ser más como mi Señor es. Y también viendo ejemplos en las Escrituras. Entonces, usted siga el mismo ejemplo de Pablo. Deje todo lo que queda atrás, dele vuelta a la página y prosiga hacia adelante. Ay, es que yo me acuerdo cuando recién me convertí y cómo era la iglesia, y hoy ya no es así. A ver, usted tiene un problema grande. Usted está estacionado en el pasado. Ay, cómo quisiera regresar al séptimo día, porque allá había cosas, o sea, añora las cosas que tenían. Se parece al pueblo de Israel. Cómo quisiera la carne y los rábanos y las cebollas. Bueno, a quien le gusta, ¿no? Anhelan el pasado. Imagínense el apóstol Pablo. No, si yo soy descendiente de Benjamín, de la tribu fulana, y fui circuncidado. No, si vieran todo lo que tengo. Ignorante, yo sí conozco la ley y ustedes no. Nunca expresó eso Pablo. Yo dejo lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. Hermanos, imiten a Pablo. Imitemos al apóstol Pablo. Es que yo hace años vi ángeles. Sí, ¿qué tiempo tiene que no los ves? No, cuando yo inicié yo predicaba y me subía a los autobuses y no, a cualquier persona. No, háblame de ahorita. ¿Qué estás haciendo? Tu gloria pasada es gloria pasada. El Señor dice que iríamos de gloria en gloria. Ay, hermano, si usted supiera todo el conocimiento que tengo. ¿Cómo quisiera que me diera un lugarcito ahí para ilustrar a los hermanitos? Deje su pasado, proyéctese en el futuro que el Señor tiene para usted. Y todo ese conocimiento que tiene, que sirva para poder llevar a alguien a la salvación en Cristo Jesús. Amén. Otro pasaje. Yo dije que esto iba a ser rápido, hermano. Pero bueno, creo que la alarma se llama Mati, porque cuando empieza a llorar ya, es que ya me tardé mucho, ¿no? No, pero la siguiente alarma creo que se llama Aarón. Ya la siguiente es Génesis y Apocalipsis, no sé. Ya son mis alarmas. Ya siento que me alargué mucho, es que ya los niños empiezan a inquietar. Ya cuando se inquietan los grandes, ya es otra cosa.
Ya cuando se quitan los grandes es porque los niños los están imitando. Ya está quemando el barco, dice. Ok. Otra parte de la escritura donde viene la palabra imitadores. Primero los Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de gran tribulación con gozo del Espíritu. Es más, el contexto ya, perdón, en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. A ver, aquí ya está el contexto porque ya no lo dicen que tenían que, en qué habían sido, perdón, imitadores los de Tesalónica. ¿En qué habían sido imitadores? En que recibieron la palabra de Dios en medio de qué. En medio, no dice de tribulación, dice de qué. Ellos sí habían vivido la gran tribulación. Ahora, ¿qué se imagina usted que estaban pasando? Hermanos, hay personas de Santa Marta que están sufriendo tribulación, que les están predicando la palabra y que en ocasiones a veces tanta es la necesidad que deben de preferir el trabajo que una enseñanza, porque están siendo atribulados financieramente, atribulados en enfermedad. Bueno, los de Tesalónica estaban padeciendo muchísimas cosas. La persecución del Imperio Romano, las afrentas de los judíos, los mismos hermanos que eran falsos y que los atacaban, a lo mejor escasez económica, no sé, muchas cosas estaban pasando. Pero hermano, eso no impidió que recibieran la palabra de Dios. Y por eso Pablo les dice, ustedes han sido imitadores de nosotros como lo fueron del Señor Jesús, que no les importó estar pasando lo que pasara, recibieron la palabra. Hermano, ¿usted vino aquí a recibir también la palabra? Y he notado que a veces hay personas que prefieren hacer otra cosa que venir a recibir la palabra. Cierto, yo no soy el mejor predicador. Es más, si usted me dijera, pastor, pues yo prefiero ver una prédica de aquel famoso que está en YouTube que de usted, porque la verdad es que está muy limitado, pues yo le diría, sí, hermano, con toda confianza. Porque yo sé mis limitantes, pero también sé que lo que le estoy hablando no vino de mí, vino del Señor. Y si rechaza algo de lo que yo expreso cuando digo que viene del Señor, ya no me rechaza a mí y yo me quedo tranquilo. Amén. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Una reunión donde predique Pepe Martínez o una reunión donde predique el evangelista más conocido del mundo? No, yo con mi pastor, no como decía el apóstol Jorge el jueves. Amén. Y donde yo te acompañe, ¿no? Amados, recibir la palabra con gran tribulación, tenemos un ejemplo de una iglesia, ya no solo del apóstol Pablo, ya no solo de nuestro Señor Jesucristo, de una iglesia, de una congregación, de hermanos que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. O sea, no fue impedimento. Es que hermano, yo me excuso, no voy a poder ir porque me duele el callo. Bueno, no quiero expresar porque hay hermanos que no están porque sí están padeciendo enfermedad y desde luego lo entendemos. Hermano, no es para ustedes, es para aquellos que se excusan. Que se excusan cuando tienen una reunión y les es muy fácil decir no. Para eso es la palabra. Y si me están oyendo, para ustedes.
El día viernes el Señor nos permitió estar compartiéndole al equipo que está yendo a Santa Marta y creo que también esa palabra es para toda la iglesia. No le voy a predicar todo, pero ahí le va un pedacito de todo. Un pedacito nada más. De los que están aquí, ¿cuántos se consideran ser soldados del ejército de Dios? Levante su mano, que diga, yo soy soldado del ejército de Dios. Padre bendito. Bueno, soldadas también. Soldaderas. No, yo soy de soldado porque ando todo de soldado. No, soldados del ejército. No, pues, no, entonces ya no. Ya no o sea, lo que les iba a decir ya no aplica. Se los digo de todos modos, aunque no haya levantado la mano. A ver, los que no levantaron su mano, se los digo de todos modos porque va a ser para su juicio, hermanos. Vuelvo a expresárselo, estoy hablando serio. Si usted que no levantó la mano porque no se considera soldado de Cristo, ¿quiere que se lo diga de todos modos? Como no veo respuesta, vamos a lo siguiente. Segunda a los Tesalonicenses 2:4 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las ¿qué? De las iglesias de Dios en Cristo. En Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí ya no es Dios imiten a Dios, aquí ya no es imiten a Pablo, aquí ya no es imiten al equipo de Pablo y a los que están ahí, aquí ya no es que una iglesia imitó la conducta del apóstol y de Jesucristo. Aquí son iglesias imitando a iglesias. Hermanos, como iglesia formando vidas, ¿usted cree que seamos dignos de imitar? Que no sé, en su recorrido el apóstol Jorge con Juanita, ¿usted cree que nos pongan como ejemplo en otras congregaciones y nos digan, hermanos, sean como la iglesia que está en la villa del Espíritu Santo? ¿Tenemos acaso algo digno de imitar? ¿Le gustaría esto? Que apareciéramos en una carta apostólica diciendo, imiten a esas iglesias, imítenlas, imítenlas. Otro pasaje bíblico, Hebreos 6:12. Dice, a fin de que ¿no os hagáis qué? Sí, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. A ver, yo quisiera preguntarle algo. ¿A usted de manera personal Dios le ha dado alguna promesa? A ver, recuerde, ¿qué es una promesa? Algo que se promete. Te voy a dar, te voy a bendecir, alguna promesa en específico. ¿Dios le ha dado alguna? ¿Qué tiene que hacer con ella? Un ejemplo, sentarse en una hamaca con un coco y decir, Señor, que se cumplan tus promesas. O trabajar sobre esa promesa. Esforzarse sobre esa promesa. Orar por esa promesa. Pedir por esa promesa. Declarar esa promesa. Bueno, los que no hacen tal cosa son perezosos.
se echan a dormir esperando que las promesas les caigan por arte de magia. Pero el que le crea las promesas de Dios, dice que por la fe heredan las promesas, trabajan por las promesas. Suele pasar como cuando una persona tiene propiedades y tiene 3 hijos, 4 hijos o más, y le dice la mamá y el papá, ya sé, la papá y el mamá, es lo que la traba se me lenguó. Es como cuando los padres le dicen a los hijos, el que me cuide y me vea morir, se le va a quedar todo esto. Es una promesa y es algo que hay que hacer. Desde luego, el hijo, los hijos, a veces por la ambición, ven más el asunto de quedarse con ellos antes que el amor a su propio padre o su madre. Ok. A veces así pasa. No en esta iglesia, no en los hijos de Dios, pero en el mundo así pasa. Pero la gente que por amor dice, mamá, mira, a mí aunque no me des, papá, a mí aunque no me des, yo quiero cuidarte hasta el final. Pero hay una promesa. No al rato vaya a decir, usted la cuidó, le cuidó, y al rato le den todo y diga, no, yo no quiero nada, yo lo hice por amor. A ver, falsa humildad. Porque a lo mejor Dios quiere que por ser buen administrador y buen cuidador de sus padres, usted posea esa herencia y usted la administre y sirva para que el reino se siga expandiendo. Así, no peque de falsa humildad. Si algo le van a dar, recíbalo, porque Dios tiene planes con eso. Amén. Heme aquí. Heme aquí. Yo sé que no lo va a hacer por ambición. ¿Qué tiene que hacer respecto a esa promesa? Pues ponerse las pilas, cuidarlos, animarlos, alentarlos, y no por lo que viene, aunque le va a llegar. Dice en una poesía que escribió quién sabe quién, en quién sabe dónde, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme Dios, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Que lo que nos mueva sea el verdadero amor al Señor, para hacer las cosas que tenemos que hacer sin pereza. O sea, ponte pilas en las cosas del Señor. No vas a orar, ay, mañana. No vas a buscar, ay, después, sí. Ay, después. Hermano, si usted ve un hijo que no se levanta, cinturonelo. Y a ver cómo al otro día se va a levantar. Levántate, que tienes que ir a la escuela. Y se vuelve a tapar, ¿no? Échele agua, dele 2 cinturonazos con la chancla. Ya oíste, ya dijo el pastor. Y todos los hijos se me quedan viendo así como. Quítele la pereza a los hijos, a punta de como el Señor le guíe. ¿Sabe cómo no se le va a quitar la pereza? Mijito, mira, ya casi son la hora en que te tienes que levantar. Ya te hice el desayuno, te planché tu ropita. Imagínense, tiene 5 y que les haga todos esos 5. No, a ver. Y el niño se levanta así como el rey y la reina. Ya tiene todo el desayuno, la ropita. A veces hasta se meten a bañarlo o a bañarla cuando ya está en edad de que se bañe solo o sola. Eso, hermano, usted no está educando a un hijo para que tome las promesas del reino. Los hebreos estaban siendo perezosos y el escritor de Hebreos tuvo que decirles,
No se hagan perezosos, imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Por eso les escribieron Hebreos 11. Y ahí vienen todos los que recibieron las promesas. Por lo que hicieron recibieron, por lo que hicieron recibieron. Se esforzaron hasta el final. Imiten, miren, si quiere imitar a los de Hebreos, lea Hebreos 11. Y ahí están personajes dignos a imitar. Segunda a los Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. A ver, ya era la segunda carta y Pablo les vuelve a decir a los de Tesalónica, ustedes saben de qué manera nos deben de imitar. Le hago una pregunta, ¿usted sabe de qué manera? Ya vimos varias maneras ahorita. En perdón, en ser bondadosos, en la paciencia, en la vida de amor. O sea, ya vimos varias cosas. Ahora, usted ya no puede salir aquí ignorante, decir, bueno, ¿y yo en qué? ¿A quién voy a imitar? ¿Y cómo lo voy a...? No se haga genollo. La segunda carta a los tesalonicenses le dice, ustedes mismos saben de qué manera debéis imitarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. O sea, que los de Tesalónica ya había algunos que andaban desordenados. Ya se les había olvidado imitar al apóstol. Dice que había unos flojos que no querían trabajar y Pablo tuvo que decirle, el que no trabaje, que no coma. Pongan a chambear esos ociosos. En eso tenían que imitarlo. Mire, último. Imitar a otros, seguir ejemplos dignos de imitar es un signo de madurez. No solo para los que estamos imitando, sino para los que imitamos. Si usted imita a otro, eso muestra madurez. Porque a veces, hermano, pensamos que no tenemos nada que aprenderle de otro, y eso es una mentira. Queremos ver a alguien totalmente perfecto, como si fuera el apóstol Pablo, como si fuera Cristo mismo. Ay, sí es Cristo, sí lo imito. Si es el apóstol Pablo, lo imito. Pero si es el hermano fulanito, no sé qué hay que imitarle. No, sí hay algo que imitar. Si es hijo de Dios y es hermano, hay algo que imitarle. Y el que lo imita tiene un signo de madurez. Al hacer esto, sí o sí, también nos vuelve personas dignas de imitar somos, y dignas de imitar somos. Y somos, transmisores de vida. Nos volvemos en un transmisor de vida. Y entonces usted va a poder decir, imítame a mí porque yo imité a Pablo, y Pablo imitó a Cristo, y Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y pongo en el recuadrito de junto, recordemos que siempre habrá alguien que te está imitando. Recuerda que siempre hay alguien que te está imitando. Desafortunadamente a veces aprendemos lo malo y no lo bueno. La carne es la que imita a veces todo lo malo y no todo lo bueno. Suele pasar en los matrimonios. ¿O no? ¿Sí o no suele pasar en los matrimonios? Más cuando le hacen algo a uno. ¿Pero por qué? Es que tú así me hiciste, ya aprendí de ti. Silencio. No, tú debes de aprender todo lo bueno que tengo. Sí, pero desafortunadamente también aprendemos lo malo. Eso quite lo malo. Quitemos todo lo malo y aprendamos lo bueno. Quiero concluir con esto.
Amados que están viéndonos por Zoom o en YouTube, amados que están aquí, ¿usted tiene algo en su vida digno de que otros lo imiten? Que usted pueda decir, a lo mejor a la persona que tiene junto, atrás, enfrente, o que no alcanza a ver, pero que está aquí, se podría acercar con él, con ella y decirle, mira, quiero que imites esto de mí. Yo le pido una cosa, no lo haga ahorita, hágalo después. Haga una lista de cosas que usted ha visto en usted que son dignas de imitar. Y eso, compártaselo a otros. La vez antepasada que estuvimos con los jóvenes, yo tuve que expresar algo respecto a esto y tuve que decirles, jóvenes, en cuanto a la alabanza, imítenme a mí. La manera en que alabo al Señor. Porque yo entendí que la manera en que yo alabo al Señor es digna de imitar. Haga una lista y escriba cosas dignas de imitar de mí. Y una vez que la haga, ayude a otros o exprésele a otros que imiten eso. ¿Quién de aquí vio la película de La Forja? Ok, ya vemos bastante. Si no la ha visto, véala. No la compre pirata, no la vea pirata. Se la perdió del cine, bueno, si creo que está a la venta, puede comprarla. Si tiene Netflix, creo que ya está por ahí. No estoy haciéndole publicidad a Netflix, ni me están pagando por eso. Pero si está en una de tele, en HBO dicen que está, bueno, véala. ¿Qué hizo el varón adulto para que imitara su conducta el joven? ¿Qué hizo? Le dio trabajo, se lo llevó al trabajo, lo llevó a su casa, vio que viera un día cómo trataba él a su esposa. La forja es enseñar a otros. Es fácil decir, yo ya te dije, mira mi vida. No, el asunto es enseñarle a otros. Jalarse a otro. Amados en el Señor, yo desde el principio en las primicias le expresé que si usted agarraba otro discípulo incrédulo que lo trajera, al rato nos íbamos a duplicar. Y que si alguien sabía tocar un instrumento, bajo, guitarra, batería, teclado, supiera cantar, tendría que estarle enseñando a otro. Hay hermanas que se van a morir con sus recetas de cocina. Es que la hermana guisaba riquísimo, sí se murió. ¿Y quién se va a quedar para que guise rico? Ay, hermano, hasta en eso. Y hay mujeres egoístas, que se mueren con sus recetas. Te dicen cómo, pero no te dicen el secreto. ¿Están aquí todavía? Ay, no, yo creo que no tengo nada digno de imitar. Hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete. No, ya estás haciendo tu lista y creo que en vez de más vas a poner de menos. No, arrepiéntete. Porque si tienes a Cristo, sí o sí tienes algo que imitar. Que te imiten. Digno de imitar. Porque somos imitadores. Como hijos amados del Señor. Póngase en pie, por favor, porque ya sonó la segunda alarma. Hermanos que están en su casa, les hablo a ustedes, creo que está Nata, Magdiel, Laura, está la familia Santiago García, Jesse. Jesse no pudo estar con nosotros porque tenía un fuerte dolor de cabeza y se sentía mareada.
Magdiel y Laura pues no nos expresaron nada. Nata se quedó arreglando el techo de su casa. Amados que están ahí, yo les pido en el nombre del Señor, porque lo estoy viendo ahí conectados. No sé si me están escuchando o no porque tienen su cámara apagada. Pero yo les digo una cosa, a ustedes que están ahí. ¿Será digno de imitar el que ustedes no estuvieron hoy en la reunión? ¿Será digno de imitar? O sea, ustedes le recomendarían a otros hermanos y les dirían, hermano, cuando te esté pasando esto, no vayas a la reunión, imítame a mí. Ok, si no lo oyeron se va a quedar grabado. Hermanos, ustedes que están aquí, cuando no vienen a la reunión, ustedes le recomendarían a otros y le dirían, imíteme. Cuando yo no voy a la reunión, es por esto, imítame a mí. ¿Se lo expresaría? Se lo expresaría, le diría, hermano, yo cuando no voy a la reunión es por esto. Te pido que sigas mi ejemplo. ¿Cree que tenemos que orar? ¿Cree que tenemos que pedirle perdón al Señor? Y eso es solo un botón de todo lo demás. ¿Usted se atrevería a decirle a alguien, mira, quiero enseñarte cómo ofrendar, diezmar, dar limosna? Yo te quiero enseñar cómo hacerlo. Quiero que me imites. Quiero que seas como yo en el asunto de lo consagrado al Señor. Quiero que me imites. Te quiero enseñar lo que son las finanzas del reino del Señor. Quiero enseñarte cómo evangelizar, cómo predicarle a la gente. Vente conmigo. Imítame. Imítame. Como yo lo hago, hazlo tú y te va a dar resultados. Ven, te voy a enseñar cómo le hago para ecualizar el sonido. ¿Cómo se le hace? Te quiero enseñar. No sé mucho, pero lo que sé, te lo quiero transmitir. Porque es fácil ver cuando todo chilla, cuando todo zumba. Es fácil ver los errores de otros. Pero ser personas dignas de imitar es lo que Dios está buscando. Yo prefiero tener una persona humilde y que todo zumbe a una persona orgullosa y que sepa hacer muy bien las cosas. Porque es digno de qué? De imitar. Digno de imitar. Imíteme mi humildad, ¿podría decir usted eso? Imíteme cómo soy, cómo trato a mi esposa. Esposas podrán decirle a las más jóvenes, imítame porque así yo trato a mi esposo. Mírame cómo lo trato y tú imítame. Hazle igualito como yo le estoy haciendo y te va a dar resultados. No sabes cómo orar, ven, yo te voy a enseñar, imítame cómo orar. Al principio vas a repetir como perico, pero después el Señor te irá poniendo palabras en tu boca, imítame. ¿Podrías decirle a alguien así? Señor amado, ¿cuánto necesitamos seguir tu ejemplo para que otros también sigan nuestro ejemplo? ¿Cuánto necesitamos imitar a hombres, mujeres dignos de imitar, que son como tú, mi amado Señor Jesús? Anhelamos ser como tú, pero lo primero que vemos son personas, Señor. Y esas personas tienen, Señor, que ver sí o sí en primer lugar a nosotros. Y podemos excusarnos y podemos poner miles de cosas, Señor. Pero tiene, Señor,
que hablarnos de esta manera para que reaccionemos y veamos que somos personas que nos están viendo otras personas y que serán tal cual y somos nosotros. Ayúdanos en esto, Padre. Anhelo, oro, quiero, Señor, que la iglesia Formando Vidas también sea una iglesia digna de imitar, Señor amado. Que sea digna de imitar. En humildad, en paciencia, en vida de amor, en el perdón, en cómo nos perdonamos los unos a los otros, Señor. En cómo no guardamos rencor, cómo le damos vuelta a la página, cómo dejamos las cosas atrás, cómo en medio de la tribulación podemos escuchar tu palabra, Señor. Podemos recibir la palabra de Dios como lo hacían los de Tesalónica. Cómo no ser perezosos, Señor, en tomar las promesas que son por la fe. Ayúdanos, Señor, a imitar, Señor, aquellos hombres dignos de confianza, Señor, dignos de imitar, que tomaron las promesas, que las arrebataron. Quita toda pereza de la vida, Señor, de alguno de nosotros. Porque a veces nos levantamos, Señor, y no queremos hacer lo que tú nos enviaste a hacer. Te pedimos perdón, Señor amado. Dejamos lo que queda atrás y seguimos adelante, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados, ocupe un momento su lugar. Yo creo que si también dentro de nosotros hubo una persona digna de imitar, fue nuestro amado hermano Pedrito. Él una vez me dijo: pastor, pues yo no sé hacer más que estar aquí en la puerta. Le digo: amado, ahí está en la puerta. Porque cada vez que entraba, me abrazaba y me decía: paz. Y le decía: Pedro, piedra fuerte como la roca. Lo voy a extrañar. Pregunta: ¿quién podrá estar ahí en la puerta? ¿Quién imitará a Pedro pidiendo que se le impriman versículos de la Escritura y repartirlos a otras personas? ¿Quién lo va a imitar? ¿Quién lo imitará cuando se venía desde su casa hasta aquí? Y cuando lo abrazaba estaba sudado. Y dice: ¿por qué estás mojado, Pedro? Porque se venía caminando desde su casa hasta acá. ¿Quién lo va a imitar? En memoria de él expreso estas palabras, hermano, porque se va otro ejemplo digno a imitar. Y oramos que se levanten más, porque el fruto que dejó es para que se produzca en la vida de otros. Si usted se muriera hoy, estaríamos diciendo lo mismo de usted. Si usted se muriera hoy, podríamos decir: hermanos, imiten al hermano que acaba de partir con el Señor, porque una persona digna de imitar.